Hola, queridos estudiantes, muy buenas tardes. Espero que estén bien. Como les había prometido, vamos a dejar acá en el aula virtual un videíto que nos permita hacer una recapitulación del tema que va a entrar en este examen y que les sirva como un ejercicio de trabajo para que ustedes puedan dimensionar lo que vamos a hacer de manera práctica y lo que vamos a preguntar y que recopila de alguna manera lo que hemos visto en las clases hasta el día de hoy. Les voy a compartir por acá mi pantalla para que juntos empecemos pues como a trabajar. Entonces voy a traer por acá un Microsoft Excel en donde voy a tener los daticos para que ustedes los puedan entender. Entonces recuerden que el objetivo de este trabajo es realizar dos cosas. Primero, un gráfico de cajas y bigotes que nos permita resumir como toda la información en estadísticos de posición y de centralidad. Y adicionalmente a esos datos, pues trabajar un tema de dispersión asociado en la medida que llamamos desviación estándar. Para eso voy a crear una basecita de datos acá rápida. Recuerden que tenemos dos escenarios, un escenario con un número par de datos y un escenario con un número impar de datos. Durante los ejercicios que realizamos en clase, trabajamos con un número par de datos. El día de hoy voy a trabajar entonces con un número impar. ¿Listo? Voy a generar los números de manera aleatoria. Para efectos de este ejemplo, imaginemos los exámenes, los que ustedes sacarían, la nota que ustedes sacarían en el parcial, ¿cierto? Recuerden que las notas en un parcial van de 0 a 5, pero yo voy a pensar que como a ustedes les fue muy bien en el examen, como van a estudiar muy bien, nadie va a sacar una nota inferior a 2. Entonces voy a partir como ese principio para generar unos datos. Espero pues que en la realidad eso se cumpla. Entonces voy a crear unos daticos aleatorios entre, digamos, 20 y vamos a ponerlo en dos niveles, entre 20 y 5. Y los voy a dividir por 10 porque esta función del Excel no me entrega decimales. Entonces, vamos a ir entre ellos. Entonces, por ejemplo, alguien sacó 4,4. Vamos a hacerlo para un escenario de, aquí tengo 8 datos. Vamos a trabajar 8 por 9. Aquí tengo 72 datos y metamos un 73. Digamos que estos son los 73 daticos para que sea un número impar distinto a lo que hemos venido trabajando en los otros escenarios que normalmente trabajamos como en clase. Listo, entonces lo voy a pegar con valores para que no se repita. Sabes que estos son los 73 datos que le entrego, las notas de 73 estudiantes del primer parcial. Y la primera pregunta que les haría con respecto a esos datos. Vamos a hacer el gráfico de cajas y bigotes. Entonces, recuerden que lo primero que hacemos es identificar el número de datos que tenemos, ¿cierto? Para determinar también cuáles van a ser las distancias. Como ya están generados, yo los voy a poner, los voy a poner unos debajo del otro, ¿cierto? Los voy a poner unos debajo del otro para que me queden en una sola fila, aunque no los podamos ver. Yo, pues, ahorita les hago el hincapié en ese resultado, pero es para, si a ustedes se los presento en una tabla así, y ustedes lo primero que deben hacer precisamente es en su hoja hacer un orden de los datos, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a hacer un poquito más rápido para efectos del video, pues, pero recuerden que el ejercicio ideal que ustedes deben hacer es practicar con el tema del orden, porque esta es como la parte que puede generar algún tipo de dificultades en los resultados. Entonces acá están los 73 datos. No se vayan a fijar, por favor, en la columna a la izquierda voy a poner acá una columna que se llame número de dato y aquí esta columna vamos a insertarle una filita. Esta va a ser el número de dato y esta va a ser el XY, o sea, cada uno de los datos. ¿Por qué? Porque normalmente no nos va a coincidir. Miren que el dato número 1 está en la posición 2 para que ustedes no tengan esa dificultad. Entonces lo voy a poner acá y aquí voy a poner el número de datos también centraditos para que ustedes sepan qué es lo que estamos mirando siempre. ¿Ok? Voy a bloquear esa primera fila para que siempre veamos qué es lo que estamos viendo, porque como son tantos datos, pues se nos van a quedar como ocultos. Entonces, lo que vamos a hacer cuando lleguen ese número de datos es ordenarlos de menor a mayor, ¿cierto? Para eso entonces es la recomendación de empezar a mirar, como sabemos que tenemos en la línea del 2, en la línea del 3, en la línea del 4.
pues empezar a ordenarlos y van a haber muchos datos que se repitan. Aquí vamos a hacer un ejercicio que nos va a tomar un poquito de tiempo, pero la intención de ese ejercicio en particular es que ustedes despierten esa habilidad de contar, esa habilidad, esa percepción de ustedes revisar el tema todo el tiempo. Entonces, en Excel es mucho más sencillo hacer el orden de los datos, porque yo simplemente con un filtro, pues puedo decirles que me los ordene de menor a mayor, y en particular, eh, voy a repetir esta pila para que nos quede. Entonces, miren que hay tres personas que sacaron dos, tres personas que sacaron dos con uno, dos que sacaron dos con dos. Los números repetidos se colocan tantas veces como aparezcan. ¿Ok? Aquí tenemos, y solamente dos personas sacaron cinco. Entonces, este sería el resultado de los números ya ordenados. Sabemos que ustedes se van a tomar un poquito más de tiempo en ese orden. Yo lo tengo súper claro, pero ese es el primer ejercicio. Ahora empezamos nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro? Entonces, ¿esto es una población o es una muestra? Cuando a mí no me dicen nada, no me dicen absolutamente nada, yo voy a asumir que es una muestra. Listo, voy a asumir que es una muestra y claro que en este caso yo podría decirles, es la población de estudiantes de la materia y son 73, entonces todo lo haríamos con población. Pero como en casi siempre vamos a trabajar con muestras, no les voy a decir que es una población, entonces vamos a partir del supuesto de que es una muestra y es M minúsculo. En ese sentido, pues ya sabemos que son 73 datos, pero yo lo voy a verificar, vamos a contarlos y él me va a decir que son efectivamente 73 datos. ¿Cierto? Con este principio de 73 datos vamos a partir, ya sabemos entonces, necesito cuartiles, entonces vamos a hacer por acá una división para los cuartiles, a más o menos a qué distancia quedarían. Entonces, el 73 dividido entre 4, 4 porque estamos hablando de cuartiles. Entonces, miren, 18,25. ¿Qué hacemos cuando el número es fracción? Cuando es decimal, nos aproximamos al entero siguiente. Entonces van a ser 19 datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar 19 datos del primero hacia adelante y del último hacia atrás. Pues el primero es muy fácil porque entonces el dato 19 efectivamente es el que 1, 2, 3, 4, 5, llegamos hasta él. Dato 19. Este dato 19 es el primer cuartil. Listo. Así de fácil y así de sencillo. Y entonces mi primer cuartil, para efectos prácticos, acá dentro de lo que estamos manejando, va a ser la nota. La posición 19, la nota que sacaron fue 2,6. Listo. El cuartil 3 es lo mismo, pero vamos a ir al último dato del orden y vamos a contar 19 datos en orden descendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Es el dato número 55. Miren que aquí es donde yo les hacía, que es 4,3. Donde yo les hacía, ustedes no pueden decir, ay, como tengo 73 datos, si a 73 le resto 19 es el dato 54, que es el error que yo les decía, porque eso no está contando el dato en sí, sino la distancia entre datos. Entonces no lo vayan a hacer así, cuéntenlo a mano, en este caso es el dato 50, perdón, el dato 55, no el dato 54, como nos hace el conteo, porque no estamos contando el 73, sino la distancia. Por eso háganlo a mano, ¿listo? Entonces eso nos dio 4,3. Ya tenemos los dos cuartiles. Ahora nos falta el cuartil 2 o la mediana para poder hacer la cajita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo un número impar de datos, como en nuestro caso, que son 73, hay un solo número en el medio, distinto a cuando teníamos un número par, que en ese caso nos quedaba un bloque igual y un bloque igual y nadie en el medio y por eso teníamos que coger los dos números. Aquí hay un número solo. Si tenemos 73 datos, ¿cierto? ¿Cuántos datos me van a quedar en la mitad? Entonces, miren que queda un bloque de 36 datos a un lado, un dato en la mitad y 36 datos en el otro lado. Sumemos esto. 36 más 1 más 36 da 73 datos. Este datico, por debajo del cual está el 50 y por encima del cual está el 50 es el 73, es un dato exacto. ¿En qué posición está este dato entonces? Está en la posición 37, 36, 37.
Ahí está, entonces me voy a ir a la posición 37, y el promedio en esta nota fue 3,3. Entonces la mediana realmente en este punto es 3,3. Pare que no les fue tan bien en ese examen. ¿Sí o no? Pero miren esta distribución en bloques. Aquí hay 36 queda uno. Cuando era un número par de datos, quedaban, por ejemplo, si fueran 72 datos, quedan 36 y 36. No hay nadie exclusivamente en el medio. Entonces, por eso tengo que coger uno de aquí y uno de aquí. Digamos que ese fuera el caso, que fueran 72 datos, que harían 36 aquí y 36 acá y cero en el medio. Entonces, en ese caso, no. Hay que coger uno de aquí y uno de aquí y quedan dos en el medio. 35 y 35. 70 y 2 da 72. ¿Cuáles datos serían? El dato 36 y el dato 35. Sí, miren que es una manera muy sencilla de entender cómo generamos ese medio. Entonces ya tenemos los elementos para construir la caja, ¿cierto? La caja. Entonces la cajita, vamos a dibujarla por acá. La cajita, vamos a bloquear esta cajita, que nos quede una cajita bien bonita, bien elegante. Va a ser una cajita así, en la que tenemos, ya sabemos cuál es esta esquinita. Esta esquinita es cuartil 1, 2,6, el número por debajo del cual está el 25% de los datos. Y esta otra esquinita, cuartil 3, es 4,3. ¿Quién es el valor que está exactamente en el medio? 3,3. Miren que ahí ya tenemos tres elementos de la caja. ¿Qué nos queda faltando para esa caja? Los bigotes y la media de punto de partida. ¿Cuál es la regla de los bigotes, chicos? Los bigotes es la distancia. Bueno, nos falta para poder allá una cosa que se llama el rango intercuartil. ¿Qué es el rango intercuartílico? Como les dije en clase, el rango, la palabra lo describe. El rango es una distancia que hay entre dos cosas, en este caso, entre cuartiles, entre cuartil 1 y cuartil 3. Entonces vamos a restarle al cuartil 3, que es el más grande, le restamos el cuartil 1. Y la distancia es 1,7. Y la regla, voy a llevarme esto un poquito acá a la derecha, la regla para los bigotes dice que es 1,5 veces el rango intercuartil, o sea, 1,5 por el de 1,7. Voy a ponerla acá, es la regla, es 1,5 veces por RI. Listo, entonces 2,55. Esto es lo máximo que se pueden estirar los bigotes. Este valor se lo vamos a sumar al cuartil 3 porque el bigote se estira a la derecha. Y se lo vamos a restar al cuartil 1 porque es el que se estira a la izquierda. Entonces el bigote derecho máximo, ojo pues que es máximo, hasta allá se puede estirar siempre y cuando lo necesite. A este 4,3 que tiene el cuartil 3, a este señor, le vamos a sumar esta regla. O sea que miren que el bigote se podría estirar hasta 6,85. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que necesitemos estirarnos hasta por allá? Pues claro que no vamos a necesitar estirarnos por allá porque el máximo al que una persona puede sacar en un examen es 5. Sin embargo, de acuerdo a la distribución de los datos, él dice, yo me puedo estirar hasta allá si lo necesito, pero no lo vas a necesitar. Y el bigote izquierdo máximo sería a esta esquinita, a 2,6, le voy a restar la regla, 2,55. Y miren, 0,05. O sea, si alguien, es normal que alguien puede sacar hasta 0,05. Entonces, en este caso en particular, el bigote también se podría estirar hasta allá. Estiremoslo y ahorita le ponemos los valores a los que necesito. Entonces, tenemos por acá un bigote a la derecha, un bigote a la izquierda, perdón, y un bigote a la derecha. ¿Hasta dónde va a ir ese bigote? Entonces, ya sabemos que teóricamente podría ir hasta 6,85 por este lado, y por este lado podría ir hasta 0,05. Pero recuerden, solo si y solo si lo necesita, pero no lo va a necesitar, porque tenemos un mínimo. ¿Cuál es el mínimo? 2, vamos a ponerlos por acá para que los recordemos. Mínimo 2 y máximo 5 fueron las notas. Entonces, el bigote se estira si es necesario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguien hubiera sacado 0 en este examen, el bigote se estira hasta acá y la persona que sacó 0 queda por aquí afuera.
O sea, el bigote lo cierro en el máximo, como está ahí, perdón, en el bigote máximo, y si alguien sacó cero, queda afuera. Es decir, no es normal que alguien saque cero en este examen. ¿De acuerdo? Pero, por este lado, la persona que más sacó 5. Entonces, el bigote no tiene que estirarse hasta el máximo bigote, sino que se estira hasta el máximo dato. El máximo dato fue 5. Entonces el bigote en este momento queda en 5. Igual en este lado, la persona que menos sacó, entonces no vamos a tampoco a usar esta, no hay datos extremos en este lado. La persona que menos sacó 2. Entonces en este lado el bigote también termina antes y termina en 2. Los bigotes reales entonces van a ser estos rojitos, ¿cierto? De 2 a 5. ¿Por qué? Porque el mínimo está antes de lo que él necesita estirarse. O sea, él se estira hasta acá si lo necesita, si no se detiene en el mínimo valor de los datos. Igual a la derecha, él se estira si lo necesita. Si no lo necesita, él para en el máximo. Y el mínimo y el máximo fueron 2 y 5, entonces los bigotes se van a detener antes. En este ejemplo en particular no tenemos valores. Los bigotes sirven precisamente para averiguar si hay alguien que tuvo un comportamiento atípico en el examen y no, miren que nadie es atípico. Es normal sacar entre 2 y 5 bajo estas circunstancias. ¿Qué nos queda faltando de esta cajita? Saber dónde está la media, si está este lado, si está este lado, si está muy lejos de la mediana, de este 3,3 que es la mediana, o si está a los lados. Entonces vamos a hacer el siguiente paso. Miren que aquí ya tenemos la primera parte del ejercicio, cajas y bigotes, pero todavía nos falta la media, ¿ok? Entonces, como nos falta la media, entonces vamos a borrar un poquito todo esto para que lo podamos hacer bien. Recuerden que entonces estos bigotes reales ya no van a terminar en esos valores que habíamos pues, como planteado inicialmente, sino que termina en 5 y termina en 2. ¿Por qué? Porque no tuvo la necesidad de estirarse, ¿cierto? Entonces, la gráfica de cajas y bigotes queda así, entre 2 y 5. ¿Qué nos falta? La media. ¿Cómo vamos a averiguar la media? Entonces ya saben, madre, qué pena, borremos también esto para que no nos estorbe. ¿Listo? Y vamos a trabajar entonces ya directamente la media. ¿Cuál es la media? Según, bueno, media, si estábamos en población, y promedio, si estábamos en una muestra. ¿Recuerdan? Como les dije que estábamos en una muestra, porque no vamos a hablar de población, el promedio se va a representar con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Recuerden que estas fórmulas se las voy a entregar. Entonces, para muestras es X estimado, la rayita encima de estimado dice, sume todos los XY desde I igual 1 hasta N, en este caso nuestro N es 73, perdón, ahí no, 73, y lo vamos a dividir por el número de datos que es 73. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los 73 datos. Vamos a quitar ya la formulita de ahí, solo la coloqué pues para que lo recordáramos. Todos ustedes tienen reclara esa fórmula, igual las fórmulas, como les digo, se las voy a colocar sin ningún problema en el parcial. Entonces, vamos a sumar todos los datos y luego los dividimos por n. Entonces, la suma, pues ustedes la van a hacer manualmente en la calculadora, pero vamos a sumar desde el menor hasta el mayor, estos 73 datos, y la suma me dio 250,8. Y el promedio, escoger esa suma y dividirla por el número total de datos, es decir, 73 datos. O sea que el promedio fue, miren, 3,43. Yo lo voy a reducir a solamente 2 decimales, o sea, 3,40. Voy a colocarlo por aquí. Este es mi promedio. O sea que el promedio, espero que a usted le vaya mucho mejor, pero ese es el promedio. Acá viene el segundo punto y es lo muy más, digamos, lo importante. ¿Cuál es el nivel de error entonces que yo cometo en esta población o en esta muestra, en esta muestra, porque creamos que era una muestra, al decir que en promedio les fue 3,44? ¿Por qué? Porque sabemos que hay personas que le sacaron 2 y hay personas que sacaron 5. Entonces con ellos voy a cometer un error, pero miren que hay personas que le sacaron 3,4 por acá. Con estas personas el error es mínimo, pero miren que estamos incluso muy cerca de la mediana. La mediana fue 3,3. Entonces esa media y esa mediana van a quedar casi igualitas, lo que evidencia que no hay datos extremos. Recuerden que los datos extremos hacen que la media se mueva a un lado o al otro y se aleje de la mediana.
Aquí estamos súper cerquitas y eso se confirma porque miren que no hay datos por fuera de los bigotes, que son los que normalmente se están jalando o se están llevando la media para allá. Listo. Entonces ya tenemos el promedio. Revisemos el concepto de desviación estándar. Voy a correr todo esto un poquito para que lo revisen. El concepto de desviación estándar dice que la desviación estándar es el error promedio de los datos. Listo, el error promedio. Cuando decimos el error promedio, entonces voy a ponerlo por acá para que nos quede claro. Desviación estándar, para que recordemos el concepto, es el error promedio. ¿Sí? Miren que la palabra nos va definiendo. Entonces, ¿qué es un error promedio? Escoja todos los errores, súmelos y divídalos por el número de errores, de acuerdo a lo que hemos venido viendo. Entonces, lo primero que yo debería hacer es un error. Entonces, vamos a calcular el error. ¿Qué es el error para nosotros? La distancia que hay entre el promedio que acabo de calcular y el dato. Entonces, tengo un error. Como los datos ya están ordenados, pues en estos datos más pequeños el promedio va a ser más grande. El promedio nos dio 3,44, que lo habíamos aproximado. Entonces, 3,44 menos 2, que es el dato más pequeño. Eso me da un error de 1,44. Luego se lo hago al siguiente y al siguiente. Y miren que los errores empiezan a cambiar conforme esto avanza. Yo lo voy a hacer para todo. Cuando llegue a 3,4, pase a 3,5. Aquí ya el dato es más grande que el promedio. Entonces ya el error va a ser negativo. Y entre más me aleje, va a ser más grande ese error. Hasta para las personas que saque 5, tengo un error de menos 1,56. Si yo sumo esto, pongámosle esto de una vez acá, que no la pongo en formato número, vamos a sumar todos esos errores, que es lo que nos dice el error promedio. La suma de los errores, ay, perdón, que no creo que los haya sumado. 3,44, perdón. Es que aquí por la aproximación vamos a hacerlo con el valor exacto, completo, porque cuando hicimos esa aproximación de 3,44, voy a coger aquí el valor completo para que poderles demostrar por qué es que me da cero, ¿cierto? Porque cuando hicimos esa aproximación, entonces ya no nos va a dar exacto. Igual ahí lo tengo a dos decimales, pero miren que la suma de todo esto da cero. Lo que pasa es que cuando ya aproximo, me puede dar 0 punto algo y todo, pero lo que quiero mostrarles es que trabajando con los valores exactos, la suma de los errores me da cero porque tengo errores positivos y errores negativos. Por eso no puedo hacer la desviación estándar de forma directa. Entonces, la desviación estándar se tiene que hacer a través de la varianza, que la varianza es el error cuadrático promedio. Listo. Error cuadrático promedio. Entonces, miren la diferencia. Primero hago el error, ya lo tengo. Ahora voy a hacer el cuadrado. Entonces, error al cuadrado. Y es que voy a tomar cada uno de estos valores y lo voy a elevar al cuadrado. Listo. Pues aquí pues me va a salir con muchos decimales. Yo no quiero que aparezcan tantos decimales. Nosotros vamos a trabajar a lo sumo con dos. No se asusten por eso. Y aquí están todos los errores. Miren que los errores positivos siguen positivos y los errores negativos también se vuelven positivos. Entonces, ahora sí, tengo 73 errores al cuadrado. Ojo, muy importante, nosotros en el examen no vamos a hacer una desviación tan grande. Yo les voy a decir, hombre, cojan los primeros 20 datos, pero de los datos en desorden o los primeros 10, porque no quiero que se gasten todo el tiempo sabiendo que es lo mismo hacerlo pues para 73 que para... Entonces tengo el error al cuadrado. Si ya tengo el error chequeado, puedo chulear esto, ¿cierto? Esto se puede chulear acá. Podemos decir, ver, error, ok, ya tengo el error listo, ya lo calculé, que es cada dato a la media. Ahora, el cuadrado, ya lo hice. Ahora, promedio, ¿qué es promediar? Sumarlo y después dividirlo. Eso es lo que dice la norma, ¿sí o no? Entonces, como eso es lo que dice la regla, ¿qué nos falta? Nos falta sumarlo y dividir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos esos errores al cuadrado. Pues, en este caso, pues voy a hacerlo con todos porque tengo la facilidad de hacerlo en Excel. Esta es la suma de los errores al cuadrado. Y entonces viene, listo, ¿cuál es la fórmula de la varianza? Voy a recordar la fórmula de la varianza. Porque la fórmula de la varianza cambia si es una población o si es una muestra.
Si es una población, se llama sigma al cuadrado y dice que vas a sumar todos los errores al cuadrado y que tengo una mu menos xi al cuadrado y lo vas a dividir por el tamaño de la población. Pero si estás en una muestra, se va a llamar s al cuadrado y entonces va a ser la suma, pero ya no de la media, sino del promedio menos xi también al cuadrado, pero en este caso, como esta media ya trae un error, porque es un error de muestra, vamos a decir que lo vamos a dividir por n menos 1. Esa es la gran diferencia y por eso tenemos que saber si estamos en 1. Entonces miren que para hallar este promedio nos falta sumar, no, mentira, ya lo sumamos, nos falta dividir. Dividimos por todos los datos si estamos en una población o dividimos por los datos menos 1 si estamos en una muestra. Como estamos en una muestra, entonces vamos a hacer el cálculo. Ya tenemos la suma de los errores al cuadrado. ¿Qué nos falta para encontrar la varianza? Dividirlos por n menos 1, o sea, por 72. Y esta es la varianza. 0.84 notas cuadradas, porque ahí nos sale al cuadrado. Y la desviación simplemente va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz de esta varianza, la raíz cuadrada, es la desviación. Vamos a ponerla a dos dígitos, es 0.92. Esta es la desviación. Es decir, por eso la varianza se llama sigma al cuadrado y la desviación se llama s cuadrado, porque la verdadera desviación es sigma o s. ¿Y cómo vuelvo una cosa al cuadrado? Le quito el cuadrado sacándole la raíz. Entonces, ya tengo la desviación y tengo la varianza. Recuerden que hay que llegar hasta desviación, es muy importante. La desviación acá fue 0.92. ¿Qué me falta entonces? La pregunta del millón. Bueno, y eso fue una desviación muy grande, muy chiquita. Entonces recuerden que tenemos el concepto de coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación dividida la media y eso lo van a multiplicar por 100 para que nos den porcentaje. Entonces el coeficiente de variación en este caso es la desviación que fue 0.92 dividido la media que nos había dado 3,44 nos da 0.26. Porcentaje, 27%. Ahí si lo miramos pues con decimales, da 26,6. Menor del 30%, sí, menor del 30%. Entonces fue una desviación pequeña. Viene que fue una desviación pequeña porque fue menos del 30, es decir, la desviación fue una desviación normal en ustedes. Además, ¿por qué? Porque yo le puse una restricción a los datos cuando empecé y era que fuera de 2 a 5. Si alguien hubiera sacado 0, probablemente hubiera aumentado mucho la desviación del. Así que miren que aquí hay un repaso completo de todas las definiciones, de todo el ejercicio. Ya en clase tuvimos la oportunidad de trabajar con un ejercicio en términos de la, pues de números pares. Aquí estamos ya trabajando con números impares y la intención en este punto es eh, que podamos ya enfocarnos en que en el examen nos puede fácilmente salir o una o nos pueden salir pares o impares el número de datos, que vamos a saber construir la caja e identificar cuando tenemos valores extremos y que además también tenemos la oportunidad de hacer ese gráfico y encontrar si la dispersión es muy grande. Espero que este ejercicio les sirva mucho para su repaso, que lo hagan juiciosos y bueno, el grupo del jueves. Recuerden que uno de los dos grupos, para que ustedes de una vez ni siquiera se preocupen por preguntarle a los compañeros del examen, uno de los dos grupos va a tener una base de datos distinta con un número par y el otro grupo con un número impar para empezar. Son datos completamente distintos para que cada uno más bien haga su ejercicio de estudiar juiciosamente. Recuerden que esto es en calculadora, que el tiempo es limitado y no se pueden quedar contando datos todo el tiempo. Entonces vamos a tratar de hacerlo en el tiempo que tenemos justo para que lo logremos, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, me encanta pues como que tengamos la oportunidad de verlo, de trabajarlo y espero que les vaya muy bien en ese examen. Nos vemos entonces el jueves con el grupo 1 y el viernes con el grupo 2. Cuídense mucho, feliz tarde, chao.